gracias a Dubán y a Rajesh por organizar todas estas cosas que son, no sé, yo nunca, alguna vez me tocó organizar una cuando era estudiante de doctorado y llevar mucho, mucho trabajo. Así que le agradezco, ¿cómo se llama?, hacer todo esto por nosotros. Bueno, como le puse el título a esto, desigualdad de masa y energía en varios contextos. El título en realidad es un poco, era para hacer, porque hay otras energías, otras desigualdades que conversamos con este proyecto de anillo, que al final se transformó en un anillo de humo, que eran desigualdades de entropía y energía, ¿ya? Entonces aquí las desigualdades de masa y energía básicamente son las desigualdades de eso común y corriente, donde la energía es la integral del gradiente a una cierta potencia, y la masa es, ¿no es cierto?, la integral de la misma función a una cierta potencia, ¿no es cierto? Si tenemos una cota inferior para esto, tenemos de alguna manera el famoso Sobolev embedding, ¿de acuerdo? Entonces, a eso me refería, pero y eso tiene tantas aplicaciones, ¿no es cierto?, como incluso en el problema de llamada, y todos sabemos, hemos pasado todos los que estamos aquí por ese tipo de cosas. Entonces voy a repasar, ¿no es cierto?, los resultados clásicos, ¿no es cierto? El primero, ¿no es cierto?, es que alguna gente le pone W, otra gente le pone L, yo le voy a poner L, ¿ya? O sea, las funciones que son de potencia P integral, ¿no es cierto?, junto con sus primeras derivadas en el sentido distribucional, eso lo llamo LP1, ¿no es cierto?, eso tiene una inclusión en LQ, ¿no es cierto?, si primero el caso P menor que N, ¿no es cierto?, que es el caso ese, donde N es la dimensión de omega, ¿ya? Y donde Q es menor o igual que el exponente P dual o exponente crítico que le llaman, que está dado por eso. Todos sabemos eso, gente que lo escribe de distintas maneras, ¿ya? Por eso no es más conocido, ¿no es cierto?, para todos nosotros, me imagino. El segundo caso es cuando, ¿no es cierto?, cuando pasamos a tener algo continuo, cuando el exponente P, ¿no es cierto?, tenemos más derivadas todavía, ¿no es cierto?, y donde alfa está dado por 1 menos n partido por P, ¿ya? Hay varios contextos para esto, ¿no es cierto?, que son lo típico, uno ha pasado por estas cosas, ¿no es cierto? Primer contexto, ¿no es cierto?, que voy a hablar de ambos, es cuando tenemos un dominio acotado en Rn, ¿ya? Y aquí lo importante en esta charla, de alguna manera, aparte de los exponentes, que no van a ser fijos, son los cusps que aparecen muchas veces ahí en algunas partes, ¿de acuerdo? Son conflictivos porque muchas veces vamos a ver que ahí no tenemos estos embeddings, ¿ya? O incrustaciones, no sé, la palabra embedding muchas veces no me gusta para esto porque embedding es una palabra que se aplica más a manifolds, así que yo le digo inclusiones, ¿ya? Pero hablemos de inclusiones de Sobolev. Y el segundo ejemplo, que el caso de variedad cerrada compacta, es básicamente el caso A, ¿de acuerdo? Es el caso local con dominios suaves porque uno va pegando parchecitos, así que no hay mucha ciencia ahí, ¿ya? Pero el caso B, donde tenemos una variedad completa no compacta, ¿ya? Ese caso también es un poco más sutil, también requiere algunas condiciones en la geometría. Los ejemplos canónicos que a mí me gustan, por lo menos para después de aterrizar todo esto, son los productos warp. Es decir, son los productos warp, tenemos un espacio X, que le llamamos la fibra, y otro espacio Y, ¿ya? Y ponemos un factor phi, ¿no es cierto?, que está ahí, ¿no es cierto?, que depende solamente de la base, ¿ya? Entonces tenemos la métrica de la base y, ¿no es cierto?, la métrica del espacio vertical que llamamos, y esto por un factor phi que depende solamente de X. Podemos separar los espacios tangentes con la suma directa, ¿no es cierto?, y podemos, qué sé yo, calcular el producto, o sea, el tensor de curvatura, todas estas cosas, ¿no es cierto?, son cálculos que si uno lo hace, los puede encontrar por ahí si no los quiere hacer también, ¿ya? En BS, qué sé yo, está lleno de también hay libros de foliaciones y ese tipo de cosas. Salen bonitas ecuaciones, ¿eh? Salen súper bonitas ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Entonces, primero voy a ver el caso, ¿no es cierto?, ahora me paso a lo que son los exponentes variables, ¿ya? Porque todas estas, voy a hacer un pequeño repaso de lo que son los exponentes, con exponentes, ¿no es cierto?, constantes, que son los que todos conocemos, ¿ya? Y vamos a ver, introducir, ¿no es cierto?, lo que son estos exponentes variables que se han introducido. Todos decimos que estos tienen aplicaciones, ¿no es cierto?, para el fluido electrorreológico, difusión no uniforme, rápida, junto con lenta, ¿ya? Y después hablamos de todo eso en la introducción del paper y después nos olvidamos de eso, desgraciadamente, ¿ya? Y yo voy a decir eso mismo, así que me perdono, ¿ya? Entonces, bueno, definimos este funcional, ya que es básicamente con el P, y el P depende de los puntos, ¿ya? Aquí está, esa es la cosa rara, digamos, ¿ya? Y como ustedes ven, estamos el P en el exponente, ¿ya? No es que le estemos poniendo un peso al lado al U, sino que le estamos poniendo arriba un peso arriba en la exponencial, o sea,
Estamos como casi rompiendo el álgebra que conocemos, que es el álgebra logarítmica, ¿no es cierto? Hasta ahí llegamos. ¿Ya? Y definimos que LP es el conjunto de todas las funciones, tal que este funcional ρ sub p es finito. ¿Ya? Pero ahora tenemos que definir una norma. ¿Y cómo definimos esa norma? Bueno, no podemos sacar la raíz pésima arriba de todo esto. ¿Por qué? Porque p depende de x. ¿Cierto? Estamos sonados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llamamos estos funcionales de tipo Minkowski, ¿ya? Y vemos cuál es el ínfimo de todos los lambda, tal que si le calculamos este funcional de arriba dividido por lambda, esto es menor o igual que 1. ¿Ya? Y esta es la única caracterización que uno conoce de los espacios de Sobolev, ¿no es cierto? Porque hay varias caracterizaciones de la norma LP. Una que uno integra sobre t a la p-1 de t por la medida, ¿no es cierto?, de las partes de la función que son mayores que t, integra todo eso. Nada de eso funciona, tampoco la de los exponentes. Y esta sí funciona. ¿Ya? Y podemos ver que ahí, ¿no es cierto?, o sea, esta es la definición, de hecho. Vemos que si p es constante, abajo, ¿no es cierto?, podemos sacar el lambda a la p para el otro lado, y le calculamos, le sacamos la raíz y nos queda la norma LP, que es lo que está abajo. ¿Sí? ¿Ya? Que eso que está ahí, ¿no es cierto? Ese p lo pasamos para allá, ¿no es cierto? Y le sacamos la raíz p, ¿no es cierto? ¿Ya? Y nos queda la norma LP que todos conocemos, ¿de acuerdo? Esto se ocupa mucho para los espacios de Orlix y para muchos, que no sé si están de moda, la gente de los países nórdicos les gusta, ¿de acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Entonces, caractericemos condiciones de los dominios, ¿ya? Que son las que nos van a interesar junto con regularidad con algunas condiciones de los exponentes. Tenemos un dominio en Rn. ¿Qué significa esto? Un abierto acotado, ¿ya? Y las condiciones típicas que uno encuentra, ¿no es cierto?, a veces semipatológicas o las normales, en los libros de Adams o de Macia, entre otros, ¿no es cierto?, que está la primera condición, que es esa que se va ahí como con morado, ¿no es cierto?, dominio lo podemos expresar localmente como un dominio cuya frontera es Lipschitz, ¿no es cierto? Después la otra condición, la de los conos, hay varias condiciones de cono, pero esto nos dice que escogemos un conito y podemos poner un cono en todas partes del dominio. ¿Ya? Si es Lipschitz, entonces satisface la condición del cono. Y después entramos con otras condiciones que son un poco más modernas, ya que la condición 3, que es la condición de la densidad de masa. ¿Qué significa esto? Que para todo punto X, la intersección de la bolita de radio X con el dominio tiene un volumen que es mayor o igual que una constante por el radio a la potencia que corresponde. ¿De acuerdo? Hay ejemplos donde satisface la cantidad la measure density o la densidad de masa, pero no la de los conos. Por ejemplo, si tenemos un dominio que es OK y le sacamos este fractal, por ejemplo, que está acá, es el fractal ¿cómo se llama? Von Koch Snowflake, ¿no es cierto? Que se empieza a hacer por estas iteraciones. En estas partecitas de ahí no podemos poner conos. ¿De acuerdo? Estamos sobrados. ¿Ya? Entonces tenemos dominios que tienen esa condición. Y después una condición que inventamos nosotros, que es más patológica o más débil, que es la condición de measure density, que es la log measure density. ¿De acuerdo? Básicamente que para todo punto X en el dominio, te ponemos una bolita, ya, ¿no es cierto? Ponemos una bolita acá, ¿no es cierto? Y la intersectamos con el dominio, ya, el volumen de esta parte, cuando R se va a cero, no es para todo R, es mayor o igual que una constante por el radio a la R dividido por este factor logarítmico abajo para algún alfa. ¿Sí? Entonces, estas son las condiciones que nos van a interesar. Bueno, todos sabemos que los libros salen, ok, si satisface Lipschitz, tenemos los embeddings, incluso más ya llega hasta los conos, ¿de acuerdo? Así que cono podríamos decir que es la buena condición o Lipschitz, ¿ya? Para tener los embeddings que mencioné, las inclusiones que mencioné antes. Llevo 10 minutos. Ok, y ahora empezamos con los exponentes variables. ¿Ya? Los exponentes variables pueden fluctuar, pero no mucho. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cómo los definimos o cómo se caracterizan esto usualmente en la literatura? Hay gente que hace con cualquier cosa, ¿eh? Con cualquier P discontinuo, ¿ya? Con saltos. Los nórdicos son especialistas en estas cosas, son los locos. ¿Ya? Y ¿cómo se llama? Entonces, pero uno lo caracteriza por un módulo de continuidad. Decimos que P es de tipo phi, si tenemos que P de x menos P de y es menor o igual que una constante por phi, donde phi es una función creciente con un módulo de continuidad usual. Por supuesto, si phi es cero, ¿no es cierto?, significa que el exponente P es constante en todas partes, ¿cierto? O sea, estamos en el caso clásico.
Después tenemos dos condiciones, ¿no es cierto? Una es que esto es cerca de cero, ¿ah? Cuando X y Y están muy cerca, estas son condiciones más bien locales. La segunda es la que se llama la constante de Lockholder continuidad, ¿ya? Donde esa fórmula que está ahí, ¿no es cierto? Esa ahí no tengo para qué repetirla porque la fórmula en este caso dice anda mejor que las palabras, otras veces las palabras andan mejor que las fórmulas, pero aquí la fórmula anda mejor que las palabras. Y la segunda es la Lockholder, que a ver, tenemos la anterior, pero además le mandamos dos choclos gaídricos, ¿ya? Arriba, en el numerador, ¿ya? Entonces nos quedan esas que está ahí. Esto es para T chico, ¿no es cierto? Entonces, claramente, estas condiciones son cada vez más débiles, ¿no es cierto? La condición Lockholder es más débil que Lockholder, y Lockholder es más débil que constante, que es el caso usual, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los teoremas? Bueno, entonces, sigo con definiciones, ¿no es cierto? Aquí LP es lo mismo que WKP, para no ser pesado, ¿no es cierto? Hay gente que le gustan los L, hay gente que le gusta los W, no nos peleemos por eso, ¿no es cierto? Es tal vez que las derivadas débiles, ¿no es cierto?, son integrables con las normas que definimos antes, se puede hacer lo mismo con el funcional de Minkowski que dije antes, ¿ya? Y en este contexto, HP, ¿no es cierto?, es la clausura en la norma LP que definí antes de las funciones suaves, ¿ya? Que es lo que uno, ¿cierto? Hay diferentes gente que le gustan los H, a mí no me gustan mucho los H porque los H es como que uno lo ocupa para cohomología, pero bueno, cuando uno está aquí tiene que ocupar H, ¿ya? Entonces, hechos o ultra conocidos que dieron un poco de interés a estos estudios, ¿ya? Es que si omega es de tipo Lipschitz, ¿ya? La frontera, ¿no es cierto?, la podemos, o la clausura del dominio en la frontera la podemos hacer como un gráfico de tipo Lipschitz, y el supremo de P, o el supremo esencial en realidad de P es menor que infinito, entonces tenemos que las funciones suaves son densas, ¿ya?, en LP. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que uno sabe, ¿no es cierto? Usualmente cuando uno tiene un exponente constante, ahí uno, siempre es lo típico, uno aproxima todo por cositas suaves. Ok, pero si uno pone exponentes más complicados, ¿cómo se llama? Uno tiene una inclusión, o sea, las funciones suaves, la clausura de las funciones suaves es más chica que lo del LP, ¿de acuerdo? Entonces ahí uno tiene muchas veces problemas variacionales donde uno busca el ínfimo y aparece este famoso fenómeno de Laprentien, ¿ya? ¿De acuerdo? Donde los extremos son más chicos que los que uno podría llegar por las funciones suaves, ¿ya? Es lo que se llama, depende del funcional, por supuesto, ¿ya? Es el fenómeno de Laprentien, ¿ya? Y Sikov fue el primero que hizo ejemplos en este contexto. También se encontró la condición, por lo menos con respecto a los exponentes, para que las funciones suaves sean densas en LP. Y en este caso, la condición ideal, ¿no es cierto?, suficiente, es la condición de Lockholder, que dije antes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto con respecto a las diferencias de H y L, o W, como quieran llamarlo, ¿ya? Muy bien. Con respecto a las inclusiones, o en vez de insectos de Sobolev, ¿ya? Como, ¿no es cierto? Ahí menciono algunos autores: Almeida, Samko, Diening, Haslach, Koskela, Groningen, Hasto, y varios otros que pueden haber, ¿ya? Entonces, la hipótesis de estos teoremas es más o menos la siguiente. Omega es de tipo Lipschitz, P es de tipo Lockholder. Lockholder, le repito, era aquella condición, ¿no es cierto?, para los exponentes donde teníamos densidad, ¿no es cierto?, de las funciones suaves, ¿no es cierto?, en LP1, LP1 o W1, ¿cierto?, por una derivada. Ok, entonces, si 1 es menor que el ínfimo de P, y esto es menor igual que el supremo de P, y esto es menor que N, entonces tenemos una inclusión de Sobolev que un poco se reduce a la que nosotros conocemos al caso constante, ¿cierto?, que es esta que está ahí. ¿Sí? Lo mismo, solamente que todas las cosas van variando puntito a puntito, ¿ya? Así que si volvemos al caso constante, sí, obtenemos eso, ¿ya? Muy bien. Y para el caso, ¿no es cierto?, donde P, donde el ínfimo de P es mayor que N, tenemos la inclusión que nos lleva a las funciones de tipo Holder, donde nuevamente el exponente de Holder, ¿no es cierto?, también de P va variando puntito a puntito, ¿ya? Estos son como los resultados. Entonces aquí hay una condición, digamos, necesaria con respecto al dominio, que es de tipo Lipschitz, ¿no es cierto?,
y bueno, el exponente suponemos que es de tipo lockholder, ¿ya? Y obtenemos las inclusiones que necesitamos. ¿De acuerdo? Esos son los resultados, ¿no es cierto?, que de alguna manera generalizan a los otros, ¿no es cierto?, y en estos casos eso es lo que se obtiene. Muy bien. Por otro lado, que este fue el trabajo que hice con mi colega, que hicimos con mi colega Przemysław Gorka de Varsovia y Nihal Karak, que estudió con estos nórdicos. ¿Ah? Es increíble cómo piensa esta gente. O sea, y él es de la India, sí, es hindú. Entonces, lo que nosotros nos fuimos un poco por el otro lado. Supongamos que nuestro exponente es lockholder. ¿Ya? Entonces, olvidemos de lockholder, ¿no es cierto? Y supongamos que tenemos las incrustaciones estas de los espacios de Sobolev, ¿ya? Con exponentes lockholder y con P y Q con las condiciones más o menos naturales, ¿ya? Con exponentes críticos y todas esas cosas. Condición necesaria para lockholder, omega satisface la condición de medida. La condición de la densidad de medida. ¿Cuál era esa? Le repito, esa que habíamos visto acá. ¿De acuerdo? Ponemos una condición en el exponente más débil y obtenemos como condición, ¿no es cierto?, necesaria para el dominio, que el dominio puede ser todavía más, o tener un CASP más feo. ¿Ya? Ustedes me dicen, bueno, sí, pero hay un gap acá entre, ¿no es cierto?, entre lo que vimos acá, cuáles son las condiciones necesarias y suficientes. Hay gente que tiene, ¿no es cierto?, como condición suficiente Lipschitz y ustedes tienen como condición necesaria measure density. ¿Qué pasa entre medio? ¿No hay un sí solo sí? No hay un sí solo sí todavía. ¿Ya? Y de hecho es un problema importante conseguir el sí solo sí. ¿Me explico? Ustedes dicen, bueno, ¿y para qué sirve esto? Bueno, yo le puedo decir a usted que si tengo un dominio que no satisface, ¿no es cierto?, la contrapositiva, si tengo un dominio que no satisface la condición de measure density, entonces no tengo los embeddings. ¿Ya? Y de hecho recupero mucho, no sé si ustedes han visto el libro de Adams, pero está lleno de contraejemplos atrás. Dicen, si el dominio tiene y el tipo se mata calculando, se mata calculando, se mata calculando, con esto sale gratis casi. ¿Ya? Búscate un dominio, uno usa la forma de la coaria, qué sé yo, mira, nos satisface el measure density, entonces no tenemos el embedding. ¿De acuerdo? Salen facilito varios ejemplos. ¿De acuerdo? Para el exponente variable, por supuesto, si no sirve para el exponente variable, menos va a servir para el exponente constante. ¿Ya? Porque bueno, Adams es de exponente variable, o sea, de exponente constante, perdón. Está lleno de libros hay libros, por supuesto, con exponente variable, ¿no es cierto?, que los autores se los mencioné antes. Y ahí si quieren referencia les doy. No sé si, como les digo, las aplicaciones todavía no sé, para mí por lo menos no es claro. O sea, sé que hay una fluido electroradiológico y todas esas cosas, y he estado buscando, como ustedes saben, ¿no es cierto?, nos conocemos poco, pero a mí me encantan las aplicaciones, y esto es frustrante estar haciendo esto y no tener aplicaciones, pero bueno. No sé qué le vamos a hacer. ¿Ya? Por otro lado, ahora, ¿no es cierto?, me paso a la parte de variedades, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces, las condiciones típicas para variedades, ¿no es cierto?, tenemos una variedad que es completa y no compacta, ¿ya? Riemanniana, ¿no es cierto? Aquí tenemos que poner una métrica, ¿no es cierto?, la métrica G, ¿no es cierto?, que siempre aparece por ahí, ¿ya? Entonces, la condición aquí suficiente, usual, es la condición de geometría acotada en el sentido que hay una cota inferior para el tensor de Ricci, función de la métrica, con una constante lambda, y que el rayo de inyectividad, ¿ya?, sea mayor que cero. ¿Ya? Si es mayor que cero, tenemos que los volúmenes de las bolitas van a ser positivos. Si los volúmenes de las bolitas no son positivos, podemos tener problemas. ¿Ya? Fíjense, y todo esto tiene que ver con estos CASPs que aparecen ahí. ¿Eh? Usted acá, ¿no es cierto?, para los dominios, acá, ¿no es cierto?, para los dominios en RN, también teníamos estos CASPs y cosas raras que habían por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, son dos cosas diferentes, pero muchas veces, como ustedes saben, uno ocupa las técnicas de un lado en otro, sobre todo las de Euclides en el otro lado, pero aquí es como, no es tan inmediato. ¿Ya? Ok, ¿de acuerdo? Bueno, y todos, no sé, todos o muchos de los que hemos estado acá hemos pasado por los libros de Aubin, ¿no es cierto?, de Terry Aubin, ¿no es cierto?, que estudió el problema de Yamabe, fue uno que también estudió el problema de métricas de Einstein en Calem-Metrics con la ecuación de Monchampère, que yo pasé por ahí, estuve mucho tiempo, ¿no es cierto?, viendo esas cosas. De hecho, mi tesis le hice la ecuación de Monchampère para métricas de Einstein positiva, ¿no es cierto?, el famoso problema este de, qué sé yo, da lo mismo.
¿ya? Pero no, problema muy, como sea, mucha gente trabajando en lo mismo y muy competitiva, cosa que no me gusta, ¿ya? Sobre todo cuando uno está fuera ahí de los grupos de... En fin. ¿Ya? Entonces, en este libro, ¿no es cierto?, Opan fue uno de los precursores de toda esta teoría, ¿no es cierto?, básicamente que es un poco de trasladar lo que se sabe en RN y empezar a buscarles las aplicaciones aquí con la geometría. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos? Si tenemos las hipótesis geométricas adecuadas, que tenemos los mismos embeddings, que tenemos las mismas incrustaciones, ¿no es cierto?, ¿con qué? Con los mismos exponentes, ¿no? Los mismos que teníamos en RN, ¿no es cierto?, para dominios de tipo elipsis, si tú quieres, o incluso de tipo cono, ¿de acuerdo? Que son los que están en los libros usuales ¿no es cierto?, de espacios de Sobolev, ¿no es cierto?, Adams, Mafia y otros que pueden haber por ahí, de sus libros favoritos. Y, por supuesto, también, si tenemos que P es mayor que N, también tenemos eso, ¿no es cierto?, la incrustación de Sobolev para las funciones de tipo Holder, ¿no es cierto? Por supuesto, si vamos aumentando el orden de las derivadas, vamos ganando continuidad. ¿Ok? Eso con respecto a exponente constante. ¿Qué esperan ustedes si hacemos esto mismo con exponente variable? No voy a decir toda la cosa, ¿no es cierto? Como ustedes saben, todas estas cosas son bastante laboriosas, o sea, suena obvio, ¿no es cierto? Uno se puede ir a la segura y dice, pero esto es very safe. Sí, es very safe, pero es bastante trabajoso, ¿no es cierto? O sea, ya pasar de Euclidio a variedades, este es un trabajo tremendo, y después pasar de exponente constante a exponente variable, también es un trabajo constante. ¿Cuál es la condición buena? Que sabíamos antes del espacio euclídeo, la condición de los Holder de continuidad para los exponentes. Entonces agarramos esa condición y ¿qué demostramos? Bueno, se tienen las mismas condiciones, las mismas incrustaciones, ¿no es cierto?, que se tienen para exponente constante. ¿Ya? Harto trabajo, mucho trabajo para demostrar algo que eso very safe, sí es very safe, pero bueno, no se había hecho, digamos, y eso sirve también un poco para hacer gimnasia, ¿no es cierto?, revisar todos los espacios de Sobolev, pero se lo olvidaron, ¿no es cierto?, harto trabajo, en fin. ¿Ya? Hacer todas las particiones de la unidad, ver cómo van todas estas cosas acotadas, cambio de coordenadas, harto, mucho trabajo. ¿Ya? Pero bueno, en fin. El asunto es que si uno ocupa simetría, que muchas veces no tiene los dominios euclídeos, uno puede obtener más cosas. ¿Ya? Y va a ser muchas veces pasar a compacidad, que es lo que a uno le interesa para, ¿cierto?, tener embeddings compactos, para si uno tiene un problema variacional, para buscar subsucesiones que sean en realidad, uno sabe que el ínfimo, o en realidad un mínimo, porque uno está por ahí. ¿Ya? Entonces, supongamos que nuestra variedad, ¿no es cierto?, consideramos un subgrupo del grupo de isometría. ¿Ya? Una variedad riemanniana, ¿no es cierto?, tiene un grupo de isometría, puede que no lo tenga si la métrica es muy wild o muy rara, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que deja la métrica invariante, ¿no es cierto? Si me muevo a otro punto, voy a tener, con la métrica que estoy ocupando, que es la métrica G, voy a tener los mismos ángulos, voy a tener todo más o menos parecido. ¿Ya? Y consideremos las órbitas de los puntos bajo este grupo. Ese le llamamos h de x. Y, bueno, consideremos que el exponente es h invariante. Por supuesto que si el exponente es constante, va a ser h invariante. ¿De acuerdo? Ese es el truco. Entonces estamos buscando más simetría para tratar de mejorar lo anterior. ¿Cierto? Que eran estas incrustaciones que teníamos antes. ¿Ok? Y aquí viene una condición que es un poco, ¿no es cierto?, limita mucho la geometría, digamos. Es que ¿cierto? En el grupo, supongamos que en la órbita de los puntos que se van alejando hacia el infinito, ¿ya? El número de bolas disjuntas para un radio R finito es infinito. ¿Ya? Ustedes ven aquí, ¿no es cierto? Aquí ustedes ven, pero tiene un número finito de bolas. Bueno, si me voy alejando más, y llego a un punto, si mi geometría es tal, que en el infinito puedo tener un número infinito de bolas en la órbita, ¿no es cierto?, de un punto, ¿no es cierto?, bolas disjuntas, ¿ok? En este caso, ¿qué tenemos? Que las funciones invariantes bajo el grupo de isometría se incrustan compactamente en el LQ, con el mismo P y Q de antes, ¿ya? Y tenemos compacidad. ¿De acuerdo? Ese es un resultado que obtuvimos con dos colegas de Polonia. Uno es Michał Gaskowski y Przemysław Gorka, que ha venido varias veces para acá. Ahí estoy poniendo, ¿no es cierto?, y el tercero, qué sé yo, algo lo puedo ayudar, ¿ya? Así que eso fue el teorema eso de embeddings, de incrustaciones que obtuvimos más o menos, esos son, hay otros más, pero creo que es una lata seguir
hablando de eso, así que no es una lata, pero es mucho, mucho trabajo, ¿ah? Como ustedes saben, todos cuando estuvimos en el espacio de sobre esta cuestión, pero es terrible esto, a uno le gusta ocuparlo, y encuentro que eso es lo que hay que hacer, pero... Entonces, ok, con eso, con eso, con esa herramienta, ¿cuánto me queda? Espérate, estoy en 25, ya voy a terminarlo. Estudiamos este funcional, que es el funcional preferido de muchos de nosotros, ¿no es cierto? O que se parece por el funcional mucho parecido a nosotros, ¿no es cierto? Entonces tenemos, por ahí lo he visto en varias de las charlas de acá, algunos con epsilon, otros sin epsilon, ¿no es cierto? El gradiente de U, ¿no es cierto? Con respecto a la métrica G, evaluado a la potencia P, donde P ahora depende del punto de X, ¿ya? Y dividido por P, ¿no es cierto? Hay gente que escribe el gradiente de U cuadrado partido por 2. Esa es la buena manera de hacerlo. Si uno quiere generalizar eso, hay gente que se olvida el 2. A mí siempre me gusta poner el 2, ¿ya? Y un f de U no lineal, ¿no es cierto? ¿Sí? Nos restringimos a que U sea H invariante, P sea H invariante, y F también sea H invariante, ¿no es cierto? Donde F es un funcional no lineal, donde su derivada con respecto a U sabemos que nos va a dar el F chica, que es el que todos estamos acostumbrados. Y estudiamos los puntos. Entonces, ¿cuál es el teorema? Sí, sí, pero que tanta cuestión. Los críticos puntos de esto son soluciones débiles en LP con una derivada y que son H invariantes. ¿Ya? Entonces usted dice, pero bueno, ya sí, pero que yo me gustaría tener soluciones más fuertes, ¿no es cierto? O sea, esto no es mucho lo que... Para llegar a eso hay que trabajar harto. ¿Ya? F tiene que satisfacer Mountain Pass Lemma y una serie de cosas. Entonces uno dice, bueno, veamos algunos ejemplos de esto. Entonces, ¿qué ejemplos tienes tú que con la condición, ¿no es cierto?, para que tengan estas condiciones de donde la geometría satisfaga las hipótesis del teorema y donde yo pueda de alguna manera escribir esta ecuación? Bueno, supongamos que nuevamente que omega es el producto de la línea recta, ¿no es cierto?, por un espacio transversal que le llamamos I, donde H actúa de manera transitiva. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que vamos a tener simetría con respecto a I. Ah, genial esta gente acá. Están trabajando acá, estos cambiamos de oficina hace poco y estaban... Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la idea? La idea es olvidarnos de I. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos soluciones H invariantes, ¿no es cierto? Entonces, en los discos transversales nos vamos a olvidar de eso y nos va a quedar solamente una EDO, que depende de R. ¿Ya? Pero para poder hacer esto tengo que ver cuáles son las hipótesis del teorema, ¿no es cierto? Y tengo que, de mi función warp, esa que está ahí, siento que esa que está ahí, me tiene que permitir que a medida que me alejo, tengo que tener infinitas bolas, ¿no es cierto? Y para eso, ¿qué tengo que tener? Que sí vaya creciendo hacia el infinito. ¿Ya? Y la ecuación que me queda, ¿no es cierto?, es esa que está ahí, ¿no es cierto? Me queda menos laplaciano de U igual a F de U. Bueno, ahora tengo, ¿no es cierto?, donde P, ¿qué es lo que es el laplaciano P? Laplaciano de P, ¿no es cierto?, el laplaciano con respecto a P de U, que todos lo conocen, ¿no es cierto?, que bueno, es ese que está ahí, ¿no es cierto?, con respecto a la coordenada R nomás. ¿Ya? Cuando P igual 2, ¿no es cierto?, esa cosa se va a 0, me queda U de RR, y me queda este típico factor de acá más N-1 por la idea del factor watt con respecto a R por U a la R por P menos 2, que es lo típico que a uno le queda, ¿no es cierto?, si es que uno no tiene el P. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para phi? Bueno, me tengo que asegurar que phi, cuando R sea infinito, y que condiciones en las curvaturas para que se me satisfaga la condición de radioinyectividad finito y que el Ricci esté minorado por un lambda por la métrica. Y uno se pone a calcular esto, para ver si tiene soluciones fuertes, ¿no es cierto? Así como una EDO. Y desgraciadamente no he podido hacer nada. O sea, uno piensa cómo se llama factor integrante y cosas así, ni idea. Seguramente con P igual constante, alguna gente sabe hacer esto. Yo no he tratado eso. Así que, bueno, aquí quiero terminar porque se me está acabando el tiempo y escribo gracias, ¿no es cierto?, con la bandera ucraniana por mis colegas polacos que tienen el infierno al lado de su país. Gracias. Gracias, Daniel. Tiempo para preguntas cortas. Como les digo, me gustaría poder decirles algo de las aplicaciones. ¿Ah? Y hay aplicaciones, pero la verdad que no... ¿Cómo se llama? Perdón. Dubán. Daniel silenció su micrófono entre medio. ¿Cómo se llama? Me gustaría poder contarles sobre aplicaciones, pero no puedo hacerlo. Sé que el procesamiento de imágenes y fluidos electroradiológicos, que son aquellos donde la viscosidad aumenta cuando uno le pone un campo eléctrico,
que la Audi estaba haciendo unos autos con esos amortiguadores. Sé que ahí hay cosas por el estilo, pero eso es como cuando uno habla, ¿no es cierto? Tiene aplicaciones y después empieza a hablar y se empieza a hablar teoremas, teoremas, teoremas. Entonces, pero por eso que no conozco aplicaciones reales que me encantarían, digamos. O sea, claramente aquí uno tiene una discusión, ¿no es cierto?, donde en algunas partes es más rápida, como Rajesh una vez me comentó, y en otras partes más lenta que la discusión usual, que P va variante. Y eso nos podría dar alguna, qué sé yo, hacer dt de U de T igual a Laplaciano P de X con respecto a esto. Y podría salir cosas interesantes. Con respecto a la regularidad de los dominios, ahí yo creo que hay cosas interesantes. Euclides. ¿Lo de la regularidad de los dominios estaba conectado con lo del exponente variable o eran tópicos independientes? No, estaban mezclados. O sea, lo que nosotros decimos, si tenemos ciertas condiciones en la regularidad del dominio, entonces nos sale como condición necesaria, o sea, como cierta condición de la regularidad de los exponentes, entonces nos salen ciertas condiciones necesarias en los dominios. ¿Puedes mostrar eso de nuevo que no alcancé a captarlo? O sea, el exponente variable, ¿cómo se relaciona con con este, ¿cómo es que se llama? Las densidades logarítmicas. Espérate, deja compartir, sí, deja ver esto que está acá, déjame ver acá, estamos por acá, deja poner este. Daniel, a ver si sale. Ajá. Perdón por haber sacado ¿cómo se llama? Mirror Hyperscript. Está acá. Esto que estaba acá. Si P es lockholder, primero hay dos condiciones, una es lockholder y otra es lockholder, ¿no es cierto? Quédate con lockholder. Entonces, omega satisface la condición de measure density. Measure density era eso que ¿no es cierto? Esa que estaba ahí, digamos. ¿Ya? Que el volumen de toda bolita intersectada con el dominio es mayor o igual que C por R a la R. ¿Ya? Que es lo que uno esperaría, digamos, si los cusps no son muy feos. ¿Ya? Si los cusps son muy feos, bueno, eso no tiene por qué satisfacerse, porque los cusps son muy finos, ¿de acuerdo? Esos puntos, ahí es donde queda la escoba muchas veces, digamos. ¿Ya? Tanto si uno mira que son cosas de movimiento browniano, ¿no es cierto? Las cosas pegan ahí y se van al tiro, no pasan un tiempo dentro del dominio, también para cosas de capacidad electrostática, también las cargas se escapan, ¿ya? Por ejemplo, ¿de acuerdo? Ese es en el caso de capacidades constantes, pero esto contiene esos casos, ¿de acuerdo? Y en el caso constante, el resultado no es nuevo, porque nosotros ocupamos una técnica similar a la que ha ocupado otra gente, Haskell, ¿de acuerdo? Y para el caso, como te digo, de la otra densidad del exponente, que es más débil todavía, obtenemos una condición más débil, o sea, permitimos cusps más fuertes. ¿Ya? O sea, lo que estaba pensando es si habrá algún problema isoperimétrico con exponente variable, donde, por ejemplo, el dominio óptimo sea este copo de nieve de Koch o algo así. Que el P variable fuera algo asociado a la autosimilaridad y que la contraparte de lo que sería soluciones radiales aquí sean soluciones con una cierta estructura, que en algún cambio de variables se vean simples, que si bien no puedes sacar esta ecuación de Euler-Lagrange en toda generalidad, como dijiste al final, sí para algunos casos específicos te dé como que el óptimo naturalmente es fractal. Súper buena Dadas pregunta. estas conexiones que tú estás mostrando. Sí, como te digo, esto está, no es que lo tenga agotado, pero es como se llama, pero es un problema súper interesante. Lo que tendrías que hacer en ese caso es darte tu dominio, darte tu P. Y ahí empecemos a trabajar. ¿Me explico? ¿No? O sea, O algún ejemplo, aunque no se puede hacer siempre, pero algún ejemplo de algún dominio que esté asociado a un P y eso sería como bien el problema que, como dices tú, fascinante. el problema, como dices tú, sería, me doy un dominio, me doy un P con un cierto prescrito, P de X me lo doy en todas partes, ¿me entiendes? Que no sea constante. Sí, sí, sí. Suponiendo que puedo resolver el problema isoperimétrico, mi problema favorito, en un dominio con un P constante, ¿no es cierto?
empecemos ahora a tratar de hacerlo con un P, pero me tengo que fijar un P que dependa de R con algún comportamiento, por supuesto que sea por lo menos Eso, con un no P, no holder. cualquier P, sino que un P que uno pueda manipularlo, que se preste para el Claro, análisis. claro, Ujú. por supuesto, Y un que P que esté sea, asociado a un dominio que uno tenga en mente. claro, porque un P que sea lock holder, ¿no es cierto? Porque sabemos que lock holder es la condición buena, y ahí empezar a ver qué cosas se pueden hacer. Sí, sí, o sea, claro, esos son los problemas naturales una vez que uno ya tiene toda esta ferretería ahí detrás, digamos, a usarla a nivel de usuario. Sí, sí, ¿Y hay sí. algo en la literatura en esa dirección? Que yo sepa no, pero probablemente sí. ¿De acuerdo? Ahora en la pandemia O fui sea, varias algo, veces. algo que tú hayas visto entre medio. No, no me refiero a que si sabes todo lo que hay, pero No, entre lo que no, tú has visto. no, es que justo en la pandemia fue algunas veces, no era todos los días, pero fui al seminario de análisis de Varsovia, Smooth. con crecimiento, no, con crecimiento extraño, le llamaban, ¿cómo se llama? Ya, ya, ya. Non-canonical growth y cosas así. Y ahí la gente estaba haciendo eso, pero el problema isoperimétrico y cosas así, no, como que recién estaban demostrando regularidad para algunas EDP. ¿Ya? Para Q laplacianos, P laplacianos, otros laplacianos raros. Pero este tipo de problemas no los he visto que los tratan ellos ahí, digamos. O sea, los problemas de incrustaciones que son, uno dice, oye, la cuestión, sí, pero igual es, como dije, ¿no es cierto? Son herramientas que algún día todos hemos ocupado y es como, ojalá que se puedan ocupar, digamos. O sea, para mí, como son, a mi amigo polaco le encantan estas cosas, pero dicen, estos son, ¿cómo se llama? Puede escribir miles de EPs, pero un tema de embedding es como uno solo, digamos. ¿No? Entonces, Daniel, tengo una pregunta, que sí. quizá el otro extremo y quizás también, o sea, que como, como tú dijiste que la difusión puede ser variable, es el exponente P, como que quién rápido el difunde. Entonces, ¿qué tal cuando si tomas solamente dos valores, uno en una zona y otro en otra, también está dentro del alcance de este trabajo o no? Mira, justamente esos son por ejemplo, Zikov, que Mm. mencioné antes, él trabajó con exponentes que varían, por ejemplo, tenía un cuadradito y dibujaba como unos rombos con P en una parte y con P en otra parte. Y ahí justamente demostró esto que mencioné acá, Mm. eso que está ahí, digamos. Que las funciones, que LP es más grande que la clausura de C infinito con respecto a esta norma, Ujú, para una derivada, ¿de acuerdo? ujú. Y no, los tipos hacen cosas muy raras ahí, o sea, Sí, no, sí, pero claro, estas cosas sí. evolucionando con el tiempo. O Mm. sea, y podrían pasar, como dices tú, esto me lo dijiste tú la otra vez cuando conversamos, ¿no es cierto? Que papel mayor que 2 es difusión lenta, si no me equivoco, el papel menor que 1 es difusión rápida, ¿no es cierto? Ahí podríamos, no sé, que a lo mejor se empiezan a producir algunas laminaciones en la ecuación con Sí, respecto a la ecuación temporal y empiezan a pasar agregaciones y cosas raras. claro. No, Sí. justamente yo siento que hay alguna cosa relacionada a esas cosas de swarming o agregación. Por ejemplo, si por ejemplo el exponente dependiera, por ejemplo, la geometría del dominio o algún parámetro como el diámetro o no sé, como la distancia a la frontera, algo así, como podría Sí. haber algún resultado como interesante, como para aplicación, yo creo, como... O sea, lo que pasa es que sí, de acuerdo. Lo que pasa es que uno en general uno Mm. tiene ahí la métrica riemanniana, es muchas veces la que uno le maneja Sí, un poco la difusión, ¿no es cierto? sí, Pero aquí tiene otra cosa más para jugar, digamos. O sea, sí. este juego acá es con la métrica euclidiana y empecemos a jugar con los P. No, me parece Sí. súper interesante, digamos, y para hacer simulación y todo eso, pueden Mm. salir cosas interesantes, digamos, pero ¿cómo se llama? No, la verdad que no lo sé. Si quieren referencia o cómo se llama o página ahí donde buscar, les puedo dar si les interesa, pero sí, por el lado de la difusión yo creo que voy a pasar cosas interesantes. ¿Eh? Ahora, yo creo que esto es una cosa fenomenológica, no creo que el exponente P variable salga de una cosa fundamental, sino que es como el modelo para explicar algunas cosas, ¿me explico, no? Sí, No creo que salga así como de una ley fundamental, como sí. principio de conservación o cosas por el estilo. ¿Eh? Ujú. A lo mejor me equivoco. Ok, gracias. ¿Otras preguntas? Gracias por su tiempo, gracias por escucharme y gracias por invitarme a hablar de esto que nunca había hablado. Fue un esfuerzo. Me falta hablar de otras cosas más, de otros embeddings con otras lecciones, pero en fin. Agradecemos todos los expositores de estos bloques.
Nos vemos de nuevo mañana a las